La luz. La luz ilumina el mundo en eso que hemos llamado la mañana. La luz permite que veas, permite que me veas, permite ver los objetos. La luz permite ver los colores. Permite reconocer objetos distintos unos de otros, aunque tengan la misma forma, simplemente por el propio color. Pero, ¿qué es la luz? Hola a todos, soy Elías Miguel Márquez Asensio, estamos en el estudio de creación de tablas de galaxia y hoy vamos con este vídeo sobre la luz. Para hablar de lo que es la luz, primeramente debemos hablar del espectro electromagnético. ¿Qué quiero decir con el espectro electromagnético? Pues esto es un concepto de física y lo que quiere decir es que la luz está compuesta por una cosa llamada fotones y estos no tienen masa y tienen una velocidad finita. La importancia de todo esto es la siguiente, es que toda luz está registrada, toda luz es una onda, y al ser una onda se puede observar un espectro que va desde unos que tienen una alta frecuencia, es decir, repiten muchos ciclos muy rápido, hasta otros que tienen una baja frecuencia. Esto por un lado. Por otro lado, unas son de un tamaño ínfimo y otras son enormes. Bien, aquí os he representado, un poquito así, no son rectas, pero bueno, más o menos el espectro, y viene desde los femtómetros, pasando por el metro, kilómetros, etc. Son tamaños, es decir, de la izquierda es más pequeñito y el de la derecha es mucho más grande. Pensando en una onda de 1 kilómetro de tamaño, es decir, es una onda enorme. Y otras pues son muy pequeñas. Bien, pues estas ondas todas reciben un nombre. Tenemos, por ejemplo, aquí, tan pequeñitas serían los rayos cósmicos, rayos gamma, en esta franja vendrían los rayos X, aquí los ultravioleta, y aquí, esta pequeña franjita de todo este espectro, es la luz visible. Esta es la que nos permite ver y es lo único que con nuestro ojo captamos. Luego aquí tenemos el infrarrojo, las microondas, sí, como suena, las que utilizamos en el aparato que llamamos de la misma manera, el microondas. Y aquí las ondas de radio. Luego tenemos unas pequeñitas aquí y ya toda esta, bueno, esa franja y el resto. Estas que desconozco el nombre, pero a partir de estas ondas de radio hacia aquí son de muy baja frecuencia y de enorme tamaño y aquí ya no quedan registradas. Bien, pues... Hola gatita. Pues sabiendo que estas es de todo el espectro, lo único que podemos ver a simple vista, uno puede preguntarse, ¿cómo puede ver el resto? Esto ya son aparatos electrónicos y mediciones que hemos logrado gracias a la tecnología. Bien, pues nosotros vamos a hablar de esta pequeña franjita que es la que compone el mundo que nosotros vemos. Si ampliamos la zona del espectro visible, simplemente la hacemos más grande para visualizarlo mejor. Bien, toda esta área. Pensad que sigue teniendo ese pequeño tamaño, ¿eh? Bien, descubriremos que de un lado al otro, nuestra vista comprende longitudes de onda que van desde los 380, a ver que se vea, nanómetros, 380, es decir, además lo voy a escribir, a ver, 380, sí, aguantar el móvil, es que grabo con un móvil, no tengo cámara, aguantar el móvil y escribir no es muy fácil, pero bueno, lo haremos. 380 nanómetros hasta los 789, 788, voy a ser, bueno, 789, y no vamos a ser agoreros. Bien, este es más o menos, cada persona cambia un poquito, el espectro visible medio que tenemos las personas. Aquí se incluyen desde un color
más morado, pasamos a unos colores más azules, una franja más verde, vamos volviéndolos amarillo, amarillo, rojo y acaba nuestra visión. Esto lo habéis visto en el arco iris. El arco iris es una clara representación de los colores que nosotros podemos ver. Vemos desde un color así violeta hasta rojo y después de ello nuestra vista se pierde. Pues es por esto mismo, porque nuestra vista solo puede detectar un tipo de estas ondas y hasta otra franja de estas ondas. Entonces uno se preguntará, ¿y si nuestro ojo es capaz de desencriptar estas ondas, esta pequeñita franja de ondas? ¿Cómo lo hace? Bien, pues para eso tenemos una cosa que se llaman conos y bastones. Nuestros ojos, a través de esos bastones y de esos conos, esto es un ojo, está mirando hacia allí, tienen por esta zonita, vamos a ampliar, una pequeña fracción, la hacemos grande y tenemos aquí pues unas cositas que yo sinceramente no sé mucho de ello, diría que son nervios o tal, que van conectadas a otras cosas. ¿Esas otras cosas qué son? Pues son los famosos conos y bastones. Conos y bastones. Por ejemplo. Bien, estos bastones lo que hacen es captar la intensidad lumínica, la luz. ¿Sí? Más luz o menos luz. Esto es lo que nos hace saber si es de día, es de noche, si está bien iluminado, si está mal iluminado. Son estos bastones. ¿Y qué pasa con los conos? Pues los conos son los que nos permiten tener una percepción distinta de cada uno de los colores. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los conos capta un trocito de ese espectro electromagnético del que hemos hablado y justo de la parte de la luz, pues cada cono ve un trocito de ellos. Al combinarlos se forman colores intermedios y captamos todo ese trocito de luz. Pero es gracias a estos pequeños descodificadores que nos envían la señal al cerebro. Y esto ya va al cerebro y ahí ya se desencripta la imagen, el color, la intensidad de la luz. Pero es exactamente gracias a esto, a los conos y los bastones, una herramienta biológica altamente sofisticada. Y tras este discursito me podrías decir, hombre Elías, pero lo que has explicado no es la luz. Has explicado un poco del espectro electromagnético y cómo captamos esa pequeña franja del espectro que nosotros llamamos luz y que nuestro cerebro interpreta gracias a los ojos. Sí, tienes razón, pero para explicar cuál es la naturaleza de la luz tenemos que volver al territorio de la física y en él vamos a tener que rizar el rizo un poco más. Vamos a verlo desde las dos perspectivas principales que hay, que una es la teoría corpuscular y la otra es la teoría ondulatoria. Que no te asusten estos nombres porque es bien sencillo. La teoría corpuscular lo que nos dice simplemente es que la luz son unas pequeñas partículas que no tienen masa. Al no tener masa, su aceleración aumenta al máximo y el máximo del límite, el límite cósmico es c, se acelera hasta c, entonces tiene un límite de velocidad y son partículas sin masa que viajan por el espacio, pues que generadas en, normalmente, si no hay un pequeño planeta, fuego, etcétera, se genera en el núcleo de las estrellas y eso es la luz. Bien, por otro lado tenemos la teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria nos dice una cosa que parece contradictoria con esta primera teoría y lo que nos dice es que no son exactamente partículas, son ondas. ¿Os acordáis lo de las ondas que acabamos de hablar, ¿no? Del espectro electromagnético? Pues lo que habla es de que son ondas energéticas que se propagan por el espacio. Esto parece complejo, hay dos teorías, habiendo explicado el espectro electromagnético diréis, ah, pues es que la teoría ondulatoria tiene razón. Sí y no. Los fotones existen y las ondas también. Esto que parece tan complicado
que ambas cosas que parecen contradictorias coexistan, se logró averiguar gracias a un experimento que se llama el experimento de Young y nos demuestra que las partículas se comportan también como ondas. Y esto se puede ver gracias al experimento de doble rendija, que para explicarlo voy a emplear de nuevo la pizarra porque si solamente os lo digo hablando nos vamos a volver locos. El experimento nos remonta a 1801. En este experimento, que se le ha denominado el experimento de doble rendija, Young lo que hacía era lo siguiente: colocaba un dispositivo que lanzaba fotones, uno a uno. Y aquí colocaba un receptor, una lámina, creo que era de oro o de un material semejante, y lo que hacía era lanzaba pequeños fotones que chocaban y dejaban una pequeña huella. Esto no parece tener mayor complicación, creo que acabo de decir, pero comenzó a complicarlo más y le añadió dos barreras. Bien, estas dos barreras tenían una peculiaridad. Vamos a pensar que aunque yo he separado estos agujeros mucho, pensad que esto es en tamaño pequeño, y que estas zonas están muy cercanas, ¿vale? Pero lo hago para que se vea claramente lo que quiero explicar. Al lanzar un haz de luz desde aquí y pasar por aquí, significa que por ninguno de estos puntos puede pasar. Por lo tanto, solo puede pasar por aquí. Bien, pues él lo que hacía era lo siguiente: tapaba este agujero y la luz tomaba el camino abierto para dar con la pared. Cuando hacía lo contrario, tapaba este agujero, la luz tomaba el otro camino, porque lo abría obviamente, y llegaba por el otro lado. ¿Qué generaba esto? Pues dependiendo del lado abierto, en una zona había luz o en la otra quedaban marcadas sobre esa lámina. Esto es muy lógico, significa que esas partículas tomaban o un camino u otro y ya llegaban al destino. La cosa se complicó cuando dejó ambos abiertos. Y las partículas, uno dirá, bueno, pues algunas pasarán por aquí, otras por aquí, y irán pues apareciendo, ¿no? El problema vino cuando lo que apareció es lo que se denomina un patrón de interferencia. Es decir, en vez de aparecer, voy a dibujaros los dos casos anteriores, que estuviera abierto un ladito y se marca... ¡Ay, no se está viendo! Perdón. Que hubiera solamente abierto uno de los lados. Y esto es lo que dispara. Y se hubiera marcado en un lado, o lo contrario, y sobre el otro lado. Si se abrían los dos, uno podía esperar figuras, pues a lo mejor 2 rayas, o como estaba todo tan junto, pues que simplemente una. Pero lo que nadie se esperaba es que ocurriera lo siguiente. A ver si se está viendo. Ay, qué mal, es que como lo llevo con la mano, perdonadme, ¿eh? Un patrón de interferencia. Apareció un patrón de interferencia. ¿Un patrón de interferencia qué significaba? ¿Qué implicaciones tenía sobre esto? Pues enormes. Enormes porque nos decía que en un primer momento, con las puertas cerradas, esa luz se está comportando como una partícula. Pero al abrir ambas, se está comportando como una onda. ¿Por qué?
Pues porque la onda llegaba por aquí, traspasaba y avanzaba. ¿Y qué ocurría cuando llegaba aquí? Ocurría que avanzaba y avanzaba por aquí. Y al cruzarse con la otra onda, las ondas comenzaban a interferirse. Si hago esto un poquito más largo, empezaremos a comprender por qué se interfieren. ¿Qué pasaba entonces? Pues que aquí comenzaban a llegar por zonas más y por zonas menos. Y es lo que generaba este patrón de interferencia, que en el centro es más visible y en los lados va perdiendo intensidad. En definitiva, ¿qué demostraba esta locura? Pues esta especie de cosa contradictoria en la naturaleza demostraba que las partículas o las ondas, es decir, la luz, adoptaba las dos formas dependiendo del contexto que necesita. La luz es una onda y una partícula a la vez. Y muy probablemente todas las cosas que existen se comporten como ondas y como partículas. Las implicaciones son enormes. Quiere decir que en nuestra realidad todo coexiste, que conozcamos, en dos estados diferentes. Onda y partícula. Dualidad onda y partícula. Si ya veíamos poco de la realidad, esa pequeña franja visible, esa pequeñita franja, ahora resulta que la realidad es todavía más compleja y extraña y se camufla dependiendo del contexto. Otro aspecto muy interesante a considerar es la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? No me lo sé de memoria, tengo aquí la chuleta y os lo digo. 299.790... ya lo he dicho mal. 299.792.458 metros por segundo. Es una barbaridad, pero es un tope. Es un tope y comparado con las distancias de las galaxias, es un tope pequeño. Y uno puede preguntarse, ostras, pues si es un tope, ¿por qué esa cantidad? ¿A qué se ajusta esa cantidad? Bueno, pues esa cantidad se ajusta en la realidad. Ahora os explicaré una cosita, pero no sabemos por qué exactamente ese número. Ese número pues, se ha ido midiendo y cada vez se ha ido perfeccionando y sabemos que es esa cantidad, el tope de la luz. Si existirá algo más rápido, de momento no ha aparecido, y aquí se plantean dos conjeturas, y una es que si existe algo más rápido que la luz, las teorías de la relatividad de Einstein estarían equivocadas, y la otra es que a lo mejor la luz se ralentiza, o ese objeto que pensamos que va más rápido se está ralentizando debido a su contexto. Esto es relatividad general y es relatividad especial, no voy a meterme en esto. Pero, bueno, la cifra que he dado es la luz en el vacío, Es decir, no, por ejemplo, en un medio como el agua pierde velocidad. Lo que quiero decir, ¿qué es esta velocidad? ¿A qué está ajustada esta velocidad? Bien, pues esta velocidad viene... La velocidad, lo que habíamos hablado, de que las partículas de luz, los fotones, no tienen masa, matemáticamente al no tener masa, su velocidad se dispara a infinito. Entonces su velocidad debería ser infinita. Pero tenemos una cosa, que es el límite de velocidad que existe en el universo, el límite de la causalidad. De esto hablaré un día, tranquilos. Si os parece complejo, un día hablaré de ello. El límite de la causalidad es c, la hemos llamado c, y ese límite es el límite cósmico de velocidad para que esta causalidad no sea reversible y no podamos volver al pasado. Suena muy extraño lo que acabo de decir, pero es muy lógico si conoces una cosa que se llaman los espacios de Minkowski, de los que no voy a hablar ahora. ¿Qué hay que quedarse con todo esto? Pues que existe un límite cósmico, y si la luz va a velocidad infinita, el infinito es infinitamente grande, y si tiende hacia infinito, tenderá hasta el tope. El tope que es c, la velocidad de la luz, es el tope. Bien, pero esto está mal dicho. La gente siempre solemos decir, ¿cuál es el tope de velocidad que existe? Pues la velocidad de la luz. Sí y no. La velocidad de la luz sí que está ajustada a ese tope, pero no lo define la luz ese tope. Ese tope ya viene definido por el espacio-tiempo. Y la luz se ajusta a él. Si el tope fuera otro, la luz se ajustaría a ese otro mayor o menor.
pero se ajusta al que existe. Y por eso es la velocidad que tiene. Y una de las preguntas que nos surgen es, ¿desde cuándo existe la luz? Habrá existido desde siempre, ¿no? La respuesta es no. Lo que hemos denominado Big Bang, que es la teoría más aceptada del inicio, o del inicio de la expansión del universo, un día también hablaré de ello, lo que hemos aceptado como Big Bang no supuso el principio de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la luz inicia 400.000 años después de el Big Bang. ¿Por qué? Porque previamente a la existencia de la luz, las partículas, bueno, esto es un poco complejo, y es que todo lo que existía una especie de cosa denominada plasma quark gluón. Aquí no existían los átomos, existían quarks, leptones, de todo ese tipo de cosas, pero entre ellas chocando y tal. La energía que podía generar la luz, está muy bien que se generara, vale, puede ser, sí, pero en esta etapa que se llama esta etapa oscura, no había un átomo sobre el que rebotar, porque no habían átomos. Y al no haber átomos, no hay luz. No hay nada que te permita ver que existe esa luz. Entonces, hasta 400.000 años después del Big Bang, hasta que realmente se vio que... nosotros no lo vemos, no existíamos, pero hasta que realmente nos empezaron a configurar los primeros átomos, la luz no existía. Y suena muy complejo, ¿cómo no va a existir? No, era todo oscuro y negro. Pero si es un Big Bang, y claro, todos nos imaginamos una gran explosión. Concepto erróneo, porque no fue una gran explosión como tal, fue una gran expansión, no explosión. No hay que pensar en una gran explosión y fuego y colores. Oscuridad total hasta 400.000 años después. Entonces es cuando empiezan a aparecer, a desaparecer todo ese conglomerado de materia y empiezan a formar sus primeros átomos, y es cuando la luz comienza a aparecer, y es cuando se le da luz al universo, por decirlo así. Esto está el COBE y el WMAP, creo que se llaman, pues hacen mapas sobre los primeros instantes, estamos con la radiación de fondo de microondas, y se está averiguando todo lo que hubo previo. Podemos saber incluso cosas anteriores a esa luz gracias a los espectros electromagnéticos que nosotros no vemos, pero existe también, como acabo de explicar, un límite de edad desde que podemos ver la luz. Otro tema muy importante es por qué los objetos tienen determinado color, por qué el cielo es azul, por qué una mesa la puedo ver roja o verde, por qué la arena es marrón y esta arena es roja. ¿Por qué? ¿Qué determina estos colores? Pues esto es sencillo. Cada configuración atómica, pensamos en un átomo, con sus electrones girando, pues cada configuración atrapa cierta cantidad de energía que nos llega de los fotones del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Pues un átomo de un tipo absorberá la energía del Sol, el fotón, y el fotón, que es luz blanca, se descompondrá en todo el espectro de color. ¿Qué quiero decir con esto? La luz blanca, la luz del sol, el sol es blanco, para que lo vemos amarillento, pero es blanco, está compuesta por los distintos colores, las distintas longitudes de onda. Un objeto, cuando recibe la luz del sol, absorbe todos los tipos de longitudes de onda, excepto uno que lo refracta. Ese color no lo coge, no lo absorbe. Se queda con la energía de todos esos colores que sí que ha cogido, excepto el que no ha cogido. El que no ha cogido, ¿qué ocurre? Pues que rebota en él. Y al rebotar es esa pequeña como luz que nos manda. Y es justo ese color que no absorbe el color que tiene. Es decir, el color de los objetos es, dentro de la configuración atómica, el color que no está absorbiendo el material.
¿Qué implicaciones tiene esto? Pues implicaciones es que todo fotón tiene energía y cada objeto absorbe más energía o menos. Una pared blanca, una pared negra, muchas veces habremos oído que la negra atrapa más calor y la blanca refracta más calor. Pues esto mismo es. La negra absorbe todas las longitudes de onda y lo vemos de color negro, porque está absorbiendo más energía, absorbe más calor. La blanca refracta más y coge menos calor. En invierno, para un lugar frío, el negro es bueno y en verano, para un lugar cálido, por ejemplo, llevar ropa de color blanco es mejor que llevarla negro. Por ese mismo principio, porque todo fotón tiene energía y los colores admiten un tipo de energía y otro lo rechazan, y ese es el color que determina. Por último y no menos importante, ¿podríamos vivir sin luz? La respuesta es que no. Y tú puedes decir, ostras, pero un ciego vive sin luz. Ya, pero si realmente no nos llegara luz, la energía calorífica que llega a la Tierra no llegaría y se congelaría. Los ciclos climáticos no serían como ahora, que lo está sustentando el Sol. Y, muy importante, los autótrofos, como las plantas, no harían la fotosíntesis y rompería la cadena alimentaria y los autótrofos morirían y por ende los heterótrofos como nosotros moriríamos. Por lo que, desde luego, que sin luz, sin su energía, la energía que viene del Sol, que viene a través de esa luz, no podría haber vida.